En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 y 32. La carta del apóstol Pablo a los hermanos de Efesios, capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Padre, te doy tantas gracias, Señor. Gracias por este privilegio y responsabilidad, Señor, de compartir de tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, me asistas, Señor, a ser un fiel expositor de ella. Señor, que me des la sabiduría, Señor, para poder hablar. Te ruego, Señor, también que no permitas, Señor, que sea de estorbo, Señor, a lo que tu palabra va a hacer. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para recibirla. Señor, que puedas estar transformándonos, convirtiéndonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Esta pequeña porción de las Escrituras que he decidido exponer hoy, no voy a hablar sobre el matrimonio, obviamente voy a tocar algunos aspectos, pero sí quiero hablar de algo que es muy importante en la Biblia y lamentablemente también es muy descuidada por los creyentes. Es la unión de Cristo con los creyentes, nuestra unión con Cristo. John Murray, un teólogo norteamericano del siglo XX, dice: la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. ¿En qué consiste nuestra unión con Cristo? Vemos que Pablo nos cita a Génesis capítulo 2, versículo 24, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. E inmediatamente Pablo dice, en el versículo 32, grande es este misterio. Yo digo esto respecto a Cristo y a la Iglesia. La unidad del hombre y la mujer en el matrimonio no es más que la representación, es un reflejo de la unión espiritual de Cristo con su pueblo, de Cristo con su Iglesia. Y cuando habla de misterio aquí en el texto griego, el sentido que se da a esta palabra en el Antiguo Testamento es que es una verdad que no puede ser conocida, a menos que Dios la revele. Alguien decía, ¿no?, que hay una gran diferencia entre un misterio y un enigma. Un enigma es algo que no puede ser descifrado. Es como una pared que uno no puede penetrar de ninguna forma, o sea, no puede pasar por ese lado. En cambio, un misterio es como un océano insondable. Nosotros podemos sumergirnos a él, pero nunca vamos a llegar hasta el fondo. Usted sabe que a medida que uno va ingresando al océano, cada vez es más profundo. Es tan profundo que el ser humano no puede llegar en ciertas partes hasta la parte de abajo. ¿Por qué? Porque automáticamente moriría por la presión que hay ahí abajo. Igual, cuando los buzos están en cierta distancia, tampoco pueden subir inmediatamente. Tienen que hacerlo por pasos. ¿Por qué? Porque si no, también su salud puede resultar peligrosa. Es imposible tocar fondo. Y así dice esta persona, ¿no?, que es el misterio que el Señor nos está revelando, que es la unión del creyente con Cristo. Es como un océano que cada creyente debe sumergirse hasta donde sus pulmones espirituales se lo permitan. Y esta es una verdad central en la vida práctica del creyente. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro, y hay una frase o una idea que se repite constantemente en cada capítulo, en cada página del libro, eso nos muestra que
el autor nos está mostrando el pensamiento central de lo que él nos está tratando de comunicar. Lo mismo ocurre con esta doctrina de la unión con Cristo. Si vemos en las cartas de Pablo, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar expresiones como en Cristo, o en el Señor, o en Cristo Jesús, aparecen en sus 13 cartas 164 veces. Pero no solamente en las cartas de Pablo, sino también en el apóstol Juan aparece estas frases 26 veces. O sea que esta enseñanza es importante, diría que es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes. Es importante porque ocupa un lugar central en nuestra salvación, en nuestra santificación, el entender nuestra unión con Cristo. Mis hermanos, todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente por el hecho de estar unidos en Cristo, por la fe, a través de nuestro arrepentimiento y fe. No tenemos nada de que gloriarnos en nosotros mismos en lo que respecta a nuestra salvación, porque todo es por causa del Padre. Nosotros estamos en Cristo y es por el hecho de estar en Cristo que nosotros disfrutamos de todas las bendiciones del Padre. En las Escrituras vemos varias ilustraciones respecto a nuestra unión con Cristo. Tenemos una ilustración que habla de la vid y los pámpanos. Lo vemos a Cristo como la cabeza, a la iglesia como su cuerpo. Pero también está la figura del matrimonio, que es lo que vamos a ver hoy. ¿No? Dice, acompáñenme unos versículos más abajo, precisamente en el versículo 28 del capítulo 5 de Efesios, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y este cómo, en el texto, no funciona como una comparación. Pablo no está comparando, sino que es una explicación. O sea, maridos, amen a su esposa como a tu cuerpo. No sería la idea de lo que nos está queriendo transmitir Pablo. La idea sería así: maridos, amen a su esposa porque ella es su cuerpo. Si la esposa es feliz, ustedes van a ser felices. Si hacemos doler a nuestra esposa, obviamente nosotros también vamos a tener esa consecuencia. ¿Por qué? Sigue diciendo el 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el versículo 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que el matrimonio es un reflejo de esta unión. Cuando un hombre y una mujer unen su vida a través del vínculo del matrimonio, en algunas culturas, acá había un tiempo, no sé si ahora se sigue utilizando, pero la mujer asume el apellido de su esposo cuando se casa. No sé si acá en Argentina se sigue haciendo, creo que no, pero hubo un tiempo que sí se hacía. Eso no quiere decir que dejan de ser dos individuos separados. Yo, en mi caso, yo sigo siendo yo y mi esposa Gladys sigue siendo Gladys. O sea, no es que es un Madis, no es una unión. O sea, no cambiamos, seguimos siendo iguales, pero unimos. Dice, por tanto, una vez que firmamos esta acta matrimonial, nuestras vidas quedan unidas la una a la otra, tanto en sentido legal como en sentido práctico. Eso debe ser obligatorio, o sea, no sé si es obligatorio en la Argentina, pero por ejemplo en la obra social, mi esposa sí figura, ¿no? Pérez de Coronel, como antiguamente se hacía. Ahora creo que ya no se hace más, como decía, pero esta unión no depende de lo que nosotros sientamos, sino que esta unión está basada y depende del pacto que nosotros hicimos delante de Dios
y delante de los hombres. Y eso es lo que ocurre con el creyente y el Señor Jesucristo. En el momento que un pecador se arrepiente y cree únicamente en Cristo para perdón de sus pecados, su vida queda unida a Él, con un vínculo que nada ni nadie puede separar. Cuando un hombre se casa con la mujer, no solo el nombre de ella queda ligado al suyo, sino que juntamente con el cambio de nombre, ¿no?, también viene un cambio legal. Todas las posesiones de ella pasan a ser de él y todas las posesiones de él ahora también son de ella, también sus deudas. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa han quedado legalmente unidos entre ambos. Y eso fue lo que precisamente ocurrió cuando nosotros creímos en Cristo. Nuestro esposo, nuestro novio y esposo fiel se hizo cargo de todas nuestras deudas con la justicia de Dios al morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él, a través de ese sacrificio, a través de su preciosa sangre, Él nos perdonó, Él nos compró, Él nos redimió. Y al mismo tiempo legalmente nos concedió toda su justicia. No solamente Él se hizo cargo de nuestra deuda, sino que también Él nos pasó su justicia. Eso es lo que se conoce como el glorioso intercambio. Él se llevó la justa ira de Dios que merecía yo y cada uno de nosotros, y hemos recibido su justicia, algo que no merecíamos. Él se hace cargo de todas nuestras deudas y nosotros ahora podemos disfrutar de su justicia. Y esto es al quedar unidos a Cristo. Nuestras deudas pasaron a ser suyas y Él murió por cada una de ellas en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo su justicia ahora viene a ser nuestra por causa de nuestra unión con Cristo. Lutero decía, Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma del creyente, en virtud del anillo de bodas, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él, porque no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Cristo absorbió todos nuestros pecados, cada uno de ellos. El momento que nos arrepentimos y creemos en Él, Cristo se une a nosotros y Él absorbe nuestros pecados y cada uno de esos pecados quedan anulados, quedan clavados allí en el madero. Ya no es posible que el alma condenada por sus pecados, dice Lutero, porque Él los hizo suyos en la cruz del Calvario. Él allí, a través de su sacrificio, pagó por todos ellos en nuestro lugar. Por eso dice que Él tomó nuestros pecados y los clavó allí, esa acta, en la cruz, y todos fueron desechados a lo más profundo del mar. Él pagó allí en la cruz. De manera que un matrimonio une jurídicamente al esposo y a la esposa, pero también la unión del creyente con Cristo permite que Cristo pueda actuar como nuestro representante legal en nuestro lugar. Él es nuestro representante, pero también nos da otros beneficios esta unión con Cristo, que son nuestros al momento de creer, en el momento en que depositamos nuestra fe en el Señor. Al tenerlo a Él, lo tenemos todo. Dice Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos en Él, tenemos todo lo que necesitamos en Él. Pero también nos ha dado vida eterna. Dice 1 Juan capítulo 5, versículo 12, en el que tiene al Hijo, tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que somos bendecidos con toda bendición espiritual al estar unidos en Cristo. Nos da vida eterna, pero también somos justificados. Es decir, somos declarados justos en el tribunal de Dios por medio de la fe, como dice Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestras vidas quedaron inseparables, ligadas a la suya en el momento de creer. Mira, mi hermano, para que Dios rechace a un creyente y le quite su salvación, Él primeramente debe rechazar a Cristo. Y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero no solamente fuimos justificados también en Cristo, sino que también somos adoptados en Él. Nuestra unión con Él incluye esta relación filial con el Padre. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptos en Él. Una vez que estamos en Cristo, Él pasamos a formar parte de su familia. Los creyentes fuimos aceptados por Dios al estar unidos en aquel que Él ama, y por causa de esa unión nosotros también llegamos a ser hijos. ¿Te has preguntado por qué? ¿Cuál es la razón por la cual puedes acercarte al Padre en oración, a pedir ayuda, a pedir consuelo? Por esa unión que tenemos con Cristo. Él, hacernos parte de su familia, nos dio también esta potestad de poder acercarnos confiadamente a Él, al trono de gracia, porque sabemos que Él nos va a escuchar. Y Él va a traer consuelo y paz a nuestras vidas. Nuestra unión con Cristo también es la base para nuestra santificación. Efesios, capítulo 1, versículo 4, nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La realidad de haber muerto con Cristo y haber resucitado juntamente con Él nos permite andar en nueva vida. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sabes? Si estás unido a Cristo, si eres parte de su familia, Él te ha dado vida eterna, Él te ha adoptado, Él te ha justificado. Es imposible que una persona que tenga el Espíritu Santo morando en Él permanentemente y que pueda tener la misma vida de siempre, que no haya cambios en su vida. Es imposible, mi hermano. Si eres un verdadero hijo de Dios, no puedes vivir como siempre, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres una nueva criatura. Debe haber cambios en tu vida. Quizás esos cambios son pequeños, pero constantes. Pero si ves que no hay ningún tipo de cambio, deberías replantearte si realmente Dios ha obrado en tu vida, si realmente estás unido a Cristo.
Porque si estás unido a Cristo debe haber cambio. Nuestra vieja vida pasó. Debe haber una lucha con el pecado. Debemos estar aborreciendo el pecado, constantemente luchando. Quizás un día pierdas, pero eso no significa que nos deleitemos. Significa que nos arrepentamos, le pidamos perdón al Señor y poder continuar y seguir adelante buscándole agradar en cada momento. Pero debe haber cambios en nuestra vida. No puede ser igual. Porque el Señor Jesucristo nos va a ir transformando, nos va transformando gradualmente para que seamos cada vez más semejantes a Él. Debe haber un cambio. Somos hijos. El que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Él se va a encargar de terminarla. Debe haber frutos, debe haber cambios. Debe haber evidencias de que estamos en Él, que estamos en Cristo. Cuando un creyente peca, lo hace en unión con Cristo. ¿Sabía esto? Cuando ves lo que no es correcto a los ojos de Dios, cuando ves pornografía, tus ojos están unidos a Cristo. Cuando hablas mal de tu hermano, cuando lo criticas, tu lengua está unida a Cristo. Cuando prestas oído a la murmuración y no haces nada al respecto y participas, tus oídos están unidos a Cristo. Cuando tomas algo que no te corresponde, esas manos están tan unidas a Cristo como cuando lees la Biblia. ¿Sabía? Somos el cuerpo con Él, somos un cuerpo con Cristo. De manera que nuestra unión con Cristo debe ser nuestra base para nuestra justificación, para nuestra adopción y para nuestra santificación. Y es muy importante como creyentes entender la importancia de la unión de Cristo con nosotros. Porque estamos unidos permanentemente, eternamente a Él. No por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y cada cosa que hacemos, lo hacemos unidos a Él. Y eso nos debería llevar a reflexionar cómo está nuestra vida. Y poder arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Cada vez que vimos, cada vez que miramos, cada vez que prestamos oído, cada vez que dijimos algo que a Él le ofendía. Porque lo hicimos unidos a Él. Pero también nuestra unión en Cristo es lo que nos asegura con toda certeza nuestra resurrección y glorificación. Pablo dice en Romanos capítulo 8, creo que es, versículos 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Dios el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo para unir nuestras vidas a Cristo, para transformarnos a su semejanza. Y podemos estar completamente seguros, mi hermano, aunque muchas veces vemos nuestros defectos, vemos nuestros pecados, vemos nuestras debilidades. Quiero que quedemos con esta tranquilidad de saber que si el Padre nos escogió, si fuimos comprados a precio de sangre, si tú eres un creyente, Él te está haciendo cada día más a la imagen de su amado Hijo. En cada lucha, en cada sufrimiento, te está trabajando. El alfarero está trabajando en el barro, está obrando para tu bien, para que seas semejante a su amado Hijo. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué tan consciente estás del hecho de que todas las bendiciones
que el Padre derrama sobre tu vida, vienen a tu vida únicamente a causa de nuestro bendito y Señor y Salvador Jesucristo, por estar unidos a Él. Cada bendición que recibimos no es porque seas bueno, no es porque te lo merezcas, sino porque estamos unidos a Cristo. Es por sus méritos. Esta verdad, ¿cuánto te anima a vivir una vida gozosa y santa en comunión con Él? Entender que estamos en Cristo. ¿Te anima a buscar la santificación? ¿Te anima a buscar agradarle a Él con tu vida cada día? A pesar de tus luchas, a pesar de tus pecados, poder arrepentirnos y pedirle perdón al Señor y buscarle a Él. ¿Con cuánta frecuencia conversas con Él? ¿Con cuánta frecuencia le buscas? ¿Le consultas? ¿Cada cuánto acudes al trono de gracia? ¿Cada día? ¿O cuando las papas queman, como dicen, no? ¿Cada cuánto buscas? Ese Cristo al cual estamos unidos, los hijos de Dios, es el que decidió dejar su trono de gracia y compartir nuestra humanidad para obedecer perfectamente a su Padre y luego poder pasarte esa justicia a vos, a mí, a aquellos que somos sus hijos. Él se humilló, decidió dejar su trono para venir a este mundo y sufrir por aquellos que le aborrecíamos, y allí en la cruz nos compró a precio de sangre. Ese mismo Cristo es el que voluntariamente vino a recibir todo el odio, toda esa descarga de odio de parte de una humanidad caída, de parte de cada uno de nosotros. Y luego recibir de su Padre toda la ira justa que cada uno de nosotros merecíamos por culpa de nuestros pecados. Ese es Cristo, el que estuvo dispuesto a sufrir, de acuerdo con su Padre, de unir su vida con la nuestra, desde la eternidad hasta la eternidad, para poder tener nosotros una deleitosa y santa comunión. Ese sacrificio que hizo el Señor fue un sacrificio grande, porque a través de ese sacrificio no solamente nos perdonó, no solamente nos compró, sino que también somos unidos a Él. ¿Cuán a menudo expresas la gratitud al Señor en alabanza por todas las bendiciones que recibes del Padre día a día a causa de Él? ¿O crees que las bendiciones que Dios te da es porque te lo mereces, porque me lo merezco? No. Todo lo que recibimos de Dios es por Cristo, es por causa de Él, y por Él y para Él. Y qué bueno es poder recordar esto, mis hermanos, que nuestra salvación no depende de nuestro desempeño, sino de lo que ya Cristo hizo en la cruz. Qué bueno es que su bendita sangre sigue limpiándonos de todo pecado cada vez que nosotros venimos en arrepentimiento y fe. Pero también debemos entender que esto no es una libertad para pecar deliberadamente. No podemos tomar el pecado con ligereza, porque Dios aborrece el pecado. Y como sus hijos debemos aborrecerlo. Pero sí como hijos de Dios nos motiva a seguir corriendo su carrera, sabiendo que si caemos, Él levantará al justo. Y por eso es importante, siempre de este lugar, predicamos el Evangelio. Primeramente, debemos predicarnos a nosotros mismos, todos los días. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio recordamos el sacrificio que hizo el Señor por nosotros,
Que hoy estemos delante de Él y que podamos adorarle, que podamos cantarle, que podamos recibir su palabra, no fue gratis. Costó mucho, porque costó su vida. Él dio su vida en beneficio de muchos. ¿Sabes? Como hijos de Dios debemos entender esto, que estamos en una lucha, en una guerra. Pero es una guerra espiritual. Debemos entender que ser comprados con Cristo, Él nos ha adoptado, Él nos ha comprado, Él nos ha salvado, nos ha justificado. También debemos santificarnos cada día para agradarle a Él. Pero si tú estás sin Cristo, si te has dado cuenta que Cristo no estaba unido a ti, quiero recordarte una vez más que lo que necesitas para ser adoptado, que lo que necesitas para ser redimido, lo que necesitas para ser justificado, es venir en arrepentimiento y fe a Cristo. Es confiar únicamente en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz, para alcanzar misericordia y perdón de Dios. Esa justicia hoy puede ser tuya. Si Dios no te ha alcanzado, esa justicia puede ser tuya. Y si esa justicia es tuya y vienes en arrepentimiento y fe, ahora vas a ser suyo. Y todo lo suyo va a ser de vos. Todo lo que está en Él. Pero ¿sabes? Yo te ruego que no te vayas de este lugar despreciando esa preciosa sangre que Él ha derramado allí en la cruz. Esa preciosa sangre con la cual Él nos ha perdonado. Que no te vayas de este lugar despreciando el precioso e invaluable regalo que Cristo nos ha dado en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra en medio de nuestros hermanos, que también pueda estar salvando a pecadores y edificando a su pueblo para la gloria y honra de su nombre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que en este tiempo nos ayude, Señor, a poder entender